Por ello es que es necesario, desde mi punto de vista, recuperar la narrativa perdida para desarrollar un proceso de transformación educativa diferente. Y ahí está la narrativa. Solo es cuestión de recuperarla. Y este proceso se inicia realizando una lectura de la realidad diferente, de los textos y los contextos. Una lectura diferente. Y aquí es donde entramos ya con todo este antecedente, entraríamos ya a lo que nos implica este motivo de estar reunidos el día de hoy. ¿Qué es leer? Podemos empezar desde esta idea. ¿Qué es leer? ¿No? Y bueno, pues podemos de alguna manera entender que la lectura se puede hacer desde mil formas, no es nada más, o no podemos solamente atribuirla a la cuestión de un texto escrito. No, la lectura tiene muchas formas. Por ejemplo, el astrónomo hace una lectura del mapa de estrellas que ya no existen, del movimiento de las mismas. Un arquitecto japonés puede leer el terreno donde va a construir una casa para protegerla de las fuerzas malignas. Un zoólogo puede leer las huellas de ciertos animales en el bosque. Una jugadora de cartas lee los gestos del compañero antes de lanzar sobre la mesa el naipe ganador. Un bailarín puede leer las anotaciones de su coreógrafo y el público que lee los movimientos del bailarín también hace una lectura. Un padre de familia lee la cara de su bebé buscando señales de miedo, asombro, dolor, alegría, etc. Un psiquiatra ayuda a sus pacientes a leer sus propios sueños. El pescador hawaiano lee las corrientes marinas hundiendo una mano en el agua. El granjero que lee el clima en el cielo. El día de hoy probablemente muchos de nosotros nos despertamos, abrimos la cortina de nuestra recámara, vimos el cielo, hicimos una lectura de cómo estaba el clima y de ahí procedimos a ciertas acciones. A lo mejor me tengo que ir más abrigado, con cierta ropa, me debo ir más rápido, no sé, mucha lectura que se puede hacer. Entonces hay muchas formas de leer. Todos comparten algo muy concreto. La idea de que se hace una lectura para descifrar y traducir signos. Y ahí está la clave importante con la que pudiéramos manejarlo. Pero para que haya algo más en concreto sobre lo que es leer, tendríamos que irnos entonces a la etimología. Y esta también nos enseña cosas muy interesantes. Por ejemplo, pues, sabiéndolo bien que somos una lengua romance, que venimos de todo, sobre todo desde el origen latín y luego el francés antiguo, y se construyó así, de esta manera, lo que nosotros conocemos como español, pues tenemos que el latín nos ofrece la palabra leyere, que tiene raíz sobre todo en la esencia de lo que es una actividad para escoger, reunir, cosechar o recoger. Y vean una cosa importante, que nos va a ir reflejando qué es en esencia lo que significa leer. También de ahí la palabra alemana, que va muy relacionada con este caso con la latina, la palabra alemana lesen, que se refiere de manera concreta a la idea de recoger ramas de haya, de un árbol, de la haya. Entonces, nuevamente, este sentido de recoger eligiendo, recoger eligiendo. O la del inglés, to read, que de alguna manera tiene otra connotación, pero que sobre todo va en el sentido de decodificar palabras, pero también implica sobre todo aconsejar, descifrar, caminar en detenimiento e interpretar. Y bueno, la connotación básica o la conexión que podemos establecer entre leyere y la recolección de ramas, leña, subraya más esta idea. Leemos porque llevamos a cabo un proceso consciente y deliberado. No solo es acumular información de manera indeterminada, sino sobre todo seleccionar y organizar el conocimiento. Por esta razón encontramos siempre una referencia a la selección, a la recolección y a la comprensión de lo que está allá afuera. Esta es la esencia de leer. ¿Para qué leemos? Entonces vendría pues también en esencia, ¿no? Para cosechar, para tejer ciertas relaciones, para surcar o navegar, para elegir, para discutir, que es base de la nueva escuela mexicana, el diálogo, para transformar
pero sobre todo leemos para compartir. A veces lo que leemos y a veces mediante nuestras acciones en lo que nos conformó eso que leímos. Por tanto, tendríamos que manejar que leer implica detenerse, observar, escuchar, poner atención. Una disculpa por el error. Poner atención, eso es leer. Y a veces la historia, ¿no? Seguramente ustedes la conocen porque veo que aquí, por ejemplo, el doctor Jesús y muchos centros de maestros están llevando a cabo una caravana muy fuerte sobre la lectura, lo saben muy bien, en la historia de la lectura silenciosa, que es muy interesante. Cómo se dio esta idea de la lectura silenciosa y que implica precisamente este proceso de atención. Pero sobre todo considerar que no hay lectura sin un para qué y sin un objetivo. Leo para algo. Pero aquí entonces la idea de leer va en el camino de interpretar, de revelar aquellos secretos que están, que a veces esos secretos pueden estar cargados de valores. Leer es comprender, dar acomodo a nuestro interior a todo el sentido de lo leído. ¿Qué sentido le damos a lo leído? A lo que el texto contiene y expresa. Esa es básicamente la esencia de leer. Y como nos lo dice este autor, que estoy también seguro que ustedes lo conocen, Basanta, pues bueno, hay una rebelión del lector. Quien lee profunda y comprometidamente se revela contra todo esto que ustedes pueden ver. Solamente repetiré algunas cosas. Contra el pensamiento único, contra las verdades impuestas, que es algo que nosotros hacemos o debemos hacer desde la nueva escuela mexicana. Contra el falso conocimiento, contra lo superficial en la profundidad de las palabras, contra la desmemoria, contra el feroz individualismo, contra la destrucción del pensar, contra la anulación del valor supremo de la pausa y la espera, contra el academicista o academicismo elitista y pretencioso, contra la reducción soberbia, contra la ociosidad de pensar, con la incapacidad de sentir, contra la incapacidad de imaginar, contra el discurso que se ofrece sin acción, contra la muerte de la utopía, contra la muerte de la esperanza. O sea, leemos porque queremos construir algo diferente y queremos ser alguien diferente. Esa es la esencia de leer. Y ese es el acto político más importante que podemos desarrollar con nosotros mismos y con nuestros estudiantes. Porque a final de cuentas, con todo lo que ustedes pueden apreciar ahí, la idea de leer tiene una carga valorativa muy fuerte. Y aquí es donde entra nuevamente el sentido de por qué debemos asumir la lectura de manera diferente. Como diría Emilia Ferreiro, que seguramente pues, ustedes lo han leído mucho, la han leído mucho más que yo, los verbos leer y escribir no tienen una definición unívoca. Son verbos que remiten a construcciones sociales, nuevamente. Cierto contexto nos hace leer las cosas de una manera. Actividades socialmente definidas. La relación de los hombres y las mujeres con lo escrito y lo leído no está dada de una vez por todas, ni ha sido siempre igual. Y también, ¿no? Los historiadores de la lectura, es fascinante, ¿eh? Nos han manejado cómo se ha venido construyendo toda esta idea de leer en los últimos 3 milenios. Y es fascinante. Y de alguna manera es como se ha construido la historia, con cada época y cada circunstancia dándole un nuevo sentido a estos verbos. Por esta razón tendríamos entonces que pensar cómo nos enseñaron a leer, que es una parte vital. ¿Qué nos enseñaron a leer? Otro de los procesos importantes, porque como ya les dije, como tiene una carga valorativa, también tiene una carga completamente politizada. Y esta idea valorativa, lo podríamos ver sobre todo en la lectura como control ideológico, que es muy importante también. ¿Por qué leemos ciertos textos? Y no solamente, ya lo decíamos, los textos escritos, sino los textos que a lo mejor nos presentan en las redes sociales o los medios de comunicación, que ya no son tanto de comunicación. ¿Por qué los leemos, no? Y aquí es importante recuperar esto que Iván Illich nos dice sobre lo que sucedió 2 semanas después de que Colón zarpó para su aventura que lo trajo a nuestros territorios. Y se cuenta, de acuerdo a Illich,
la idea de que Antonio de Nebrija, 2 semanas después de que Colón había zarpado, visitó a la reina. Y dado que la imprenta ya estaba promoviéndose de manera muy importante con la reproducción de muchos textos, Nebrija le dijo a la reina, a Isabel la Católica, el vulgo está leyendo cosas que no le convienen a la corona. Por lo tanto, hay que limitar que lean y hay que limitar lo que van a leer. Y ahí es donde nació la famosa gramática de Antonio de Nebrija, que todavía nos sigue impactando. Pero más allá del control de cómo leer, lo importante era controlar qué se iba a leer. Y esta acción todos la hemos vivido y la hemos conocido, sobre todo, por ejemplo, así como nos dice Iván Illich en La sombra del trabajo, en el mensaje concreto que tenemos sobre el hecho de que la lectura debería ser controlada. No se debe leer lo que quiera cualquier sujeto, sino debemos dar a leer solamente ciertas cosas de acuerdo a su lógica de ellos. Por lo tanto, la reina o el Estado debería organizar la educación y enseñar a la gente a leer. ¿Bajo qué lógica? La lógica de Nebrija. Por eso la gramática. Por lo tanto, si se quería una educación eficaz y con resultados controlados, era necesario construir un lenguaje artificial. Y ahí está la clave. Y no nada más se ha limitado a la lectura, ahora se limita hasta la escritura. Este control, por ejemplo, se los pongo muy concreto a aquellos que se dedican a la escritura, sobre todo de algunos artículos basados en la investigación, lo ejerce APA, las famosas normas APA. Cuando yo veo las famosas normas APA, me remito inmediatamente a Nebrija. Así como quiere controlar o está controlando la idea de la escritura con el formato APA, también se controla o se controló la lectura con la gramática de Nebrija. Entonces, esta lectura se controla sobre todo para que, decían ellos, no existan ideas subversivas, y así nos han venido controlando de manera muy concreta. Y han ido mucho más allá en cuestiones que todos conocemos históricamente como la quema de folletos o panfletos por los santos inquisidores, que todos lo sabíamos, ¿no? Aquellos que estaban fuera de lo que era la norma religiosa de aquellos tiempos, pues sobre todo se consideraban herejes y entonces habría que quemarlos o censurarlos porque iban en contra de la ortodoxia religiosa. Aquí, en lo que ya fue nuestra región, indiscutiblemente, pues todos conocemos esta parte de lo que fue la quema de los panfletos por los santos inquisidores, sobre todo llevada a cabo por el torturador Diego de Landa, quien encabezó el famoso auto de fe de Maní, allá en Yucatán, donde se obligó a la población a quemar en la hoguera aquellos manuscritos y códices mayas, que fue muy lamentable esta acción, porque decía Landa, hallamos un número de libros de estas sus letras que tenían superstición y falsedad relacionada con el demonio, porque se consideran subversivas para el control. Y así ha sido parte de la historia de la dominación. Por lo tanto, el control de lectura va más en camino de la dominación. Y es diferente, sobre todo, porque implica algunos aspectos culturales y sociorracistas, el etnocentrismo y la supremacía cultural, la destrucción del patrimonio cultural y sobre todo la colonialidad, que es parte de lo que hemos nosotros vivido desde hace ya muchos siglos. Por tanto, inclusive los libros de texto se presentaron como forma de control y dominación. Y así fue escribiéndose la historia de la educación y de la lectura en educación. Y mucho de ello influyeron los libros de texto. Habrá que cuidar que los libros que se socializan ahora, denominados como libros de texto, no se conviertan en libros de control y dominación. Y puede suceder
cuando tu director, tu supervisor o hasta la secretaria de Educación te diga, es que debes considerar los libros de proyectos. Y luego muchos docentes están en la idea, pues es que debo meter en mi planeación el libro de proyectos escolares o debo meter en mi planeación el libro de los saberes. ¿Cómo le hago? Vean cómo se convierten en objeto de control y dominación, que de pronto fueron poco a poco con un antecedente concreto en las famosas cartillas, que seguramente todos los conocimos, en los cantones, que servían para adoctrinar, dominar y controlar, y que fueron llevados de manera extrema en todo el trabajo que tenemos como docentes y que habría que cuidar que no se conviertan en ellos, porque ya algunos países burócratas dictatoriales lo llevaron a cabo. Y a veces, ¿no? Por eso aquí hay que hacer también una lectura muy importante nosotros como maestros. Cuando nos dicen es que los libros, nos dicen los medios de desinformación, pues yo siempre digo, Televisa idiotiza, Azteca 13 emburtece. Y hay que cuidar qué referentes tenemos para leer. Porque en algún momento se llegó a manejar que estos libros que se socializaban desde la nueva escuela mexicana eran comunistas. Y no tienen nada de comunistas, todo lo contrario. Ni conocen el comunismo para acabar pronto. Y este autor, John Roden, nos habla precisamente de cómo ha sido el proceso de manera concreta de dominación ideológica mediante los libros de texto, sobre todo en algunos estados completamente nazis. En este caso, la República Federal Alemana en su momento, los famosos libros rojos. Y en eso hay que tener cuidado, porque también la lectura se puede convertir en un proceso de control y dominación. Y también hay que tener cuidado no solamente de los libros, sino también de las fake news. Porque como decía precisamente la propaganda nazi, manejada por Joseph Goebbels, miente, miente y miente, que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente lo creará. O como lo dice el presidente, una mentira que se repite 1000 veces, terminamos asumiéndola como verdad en algunos casos. Y entonces hay que tener un proceso diferente de lectura, porque si no hacemos eso, puede ser que nuestro proceso de lectura quede completamente sesgado, porque ha sido tal el embate neoliberal que por eso muchos no sabemos cómo hacer una lectura de la realidad, no sabemos cómo leer textos. Muchos asumimos las famosas orientaciones para el consejo técnico como indicaciones, porque de pronto nos dijeron, la SEP es la que manda, la que determina. Y a veces directores y supervisores, maestros, ni nos vamos a meter en otras cosas, vamos a ir cumpliendo la agenda. Oye, pero ya no son lineamientos, son orientaciones, de todos modos. 8 de la mañana todos vamos a estar viendo el video de la maestra Leti. Y entonces se convierten precisamente estos procesos en lecturas sesgadas. Vamos a trabajar, por ejemplo, ahora, en lo que viene, ¿no? Para el próximo consejo técnico, vamos a trabajar análisis de programa analítico. Pero de acuerdo a lo que las preguntas que nos dicen ahí, de acuerdo a los ejes de lectura que nos marcan ahí. Y esto nos da una lectura sesgada, porque de pronto fue tal el embate neoliberal que, como dice Robert Dufault, nos redujeron la cabeza, nuestra capacidad de pensar. O como lo dice Gatzat, hicieron parásita a nuestra mente. Y muchos inclusive ya ni leemos, ¿no? Yo conozco colegas docentes con todo respeto que ya ni se dan a la tarea de leer, por decir algo, en este caso, las orientaciones del Consejo Técnico. Alguna vez escuché a un director decir, con todo respeto, maestros, ya ni le hagan caso a la lectura, vayan directamente con tal youtuber porque él nos las explica muy bien. Entonces ya a veces ya ni nos damos ese permiso de leer. Queremos que otros lean por nosotros. Y ahí está la parte de la mente parásita de Gatzat. En tal sentido, todavía hacemos una lectura desde la racionalidad neoliberal, que nos ha explicado de manera concreta esta racionalidad a partir de que estamos a la deriva en el acto educativo.
Ya les decía, el meme, ¿no? Parece muy interesante cuando dice, tenemos otros 6 años para entender la nueva escuela mexicana, cuando ya deberíamos tener mayor claridad en ella. Entonces hay una racionalidad a la deriva y sobre todo esta racionalidad que ha construido un escenario apocalíptico para las instituciones educativas y los docentes. Es que, ¿qué puedo hacer? Si mi director no me deja, si el supervisor dice que tengo que hacerlo, si como maestros ya definieron que debe ser así, ya no puedo hacer nada. Es decir, nos quitaron la esperanza, nos quitaron la utopía, que es base en esta lectura crítica, en este proceso de trabajo. Porque a manera, como lo maneja Michel Foucault, la educación juega un papel muy importante para disciplinar a los sujetos. Y así fue manejada y así nos han disciplinado. Vean, ¿no? Cómo están ahorita los colegas docentes o estamos con una carga muy fuerte para cerrar el ciclo escolar. Por eso lo primero que estamos pensando es ya, estamos contando, ¿no? Hay colegas que ahí en las redes sociales vamos a salir dentro de 15 días, faltan 14 días y contando. Mañana faltan 13 días y contando. Precisamente porque de pronto estas técnicas de gobierno que nos impusieron nos llevaron a redefinir el acto educativo más de tipo burocrático. Y debemos ir en un sentido más allá, porque lo que imperó fue esta idea de la productividad, las competencias, los estándares curriculares. ¿Cuántos de nosotros no planeamos con base en estándares curriculares? ¿Y cuántos de nosotros todavía no queremos ver los contenidos y los objetos de aprendizaje como, perdón, los procesos de desarrollo de aprendizaje como si fueran estándares curriculares? Y esto no es así. Hay que darle un nuevo sentido a los contenidos y a los PDA, verlos de manera diferente y trabajarlos de manera diferente. Muchos los seguimos asumiendo, los PDA, como si fueran objetivos. Y los directores te dicen, es que debes poner el PDA forzosamente. Y la maestra Leti en un video te dice, es que deben cumplir con todos los contenidos y PDA del programa sintético. Y esto no es así. Esto no es así. Por eso debemos asumir la famosa autonomía que en un momento vamos a retomar. Y debemos considerarnos también como partes de sujetos que saben proponer. Los libros de texto nacieron cuando los maestros no sabían enseñar, pero ahora muchos estamos ya formados para ellos, otros se han venido desarrollando en ese proceso formativo. En tal sentido, es necesario que veamos cómo estos procesos neoliberales fueron desplazando la esencia de lo colectivo, de la democracia, de la imaginación democrática, y el desarrollo, dieron lugar al desarrollo de un individuo privado e individualizante. Y esto pues nos llevó sobre todo a la formación de un homo economicus, ¿sí? Aquel que, les vuelvo a repetir, vive su vida mediante metas porque están planteadas en nuestro programa de mejora escolar, mediante objetivos, o vemos los PDA como objetivos porque tenemos que alcanzar ello, tenemos que lograr ello, que no es otra cosa más que el individuo como un ser con una conciencia completamente tecnócrata. Por esta razón, la realidad debemos verla más bien como una práctica social. Pero si queremos hacer lectura de la realidad, hay que verla como una práctica social inmersa en una totalidad histórica, en un contexto concreto que se ha conformado en los últimos años, y verla de manera diferente, sobre todo porque debemos tomar en cuenta que leer es el derecho a pensar, el derecho a abrir los espacios de lucha para que los oprimidos se transformen en sujetos transformadores de su realidad. Leemos la realidad para transformarla, así de simple. Leemos cierto texto para cambiar. Ya les decía, si hoy hice lectura del cielo nublado, cambié algunas cosas. Para eso hacemos una lectura, para transformarla. Y esto entonces nos implica, ante este embate neoliberal que nos fue de alguna manera desarrollando, nos implica asumir la lectura desde el pensamiento crítico. Y muchos de ustedes que están en básica trabajaron pensamiento crítico en un consejo técnico escolar anterior.
Pero ojo, considerar que el pensamiento crítico no es una habilidad para dar soluciones y tomar decisiones. Desde este sentido pragmático, eso no es pensamiento crítico. Pensamiento crítico es la habilidad de analizar de manera objetiva y racional la información, evidencia, argumentos presentados con el fin de llegar a conclusiones fundamentadas y bien razonadas, pero desde un criterio completamente político, social y comunitario. Esa es la esencia de hacer una lectura con pensamiento crítico en la nueva escuela mexicana. Implica entonces cuestionar, esa es la clave, cuestionar suposiciones, evaluar la validez de las fuentes, identificar sesgos, reconocer falacias lógicas y considerar diferentes perspectivas para la transformación. Eso implica una lectura del pensamiento crítico. Por lo tanto, la lectura tiene que ser completamente crítica. Tiene que ser completamente crítica. Porque ya nos decía Iván Illich allá en el 73, vean, con estos textos, ¿no?, que nos heredó de manera muy importante y que son también parte de lo que es toda esta decolonialidad, junto con los textos, por ejemplo, de Freire, que rescato mucho como ven de Freire, nos decía desde hace, ya podemos decir 40 años, ¿no?, 50 años, nos decía, las escuelas están en crisis, al igual que las personas que las dirigen. Esta crisis es doble, una crisis dentro de una institución política y una crisis de actitud política. Y ese es el grave problema que estamos presentando algunos docentes. Tenemos crisis de actitud política, porque como ya les decía, nos despolitizaron, nos hicieron entender que nosotros no podemos transformar, nos hicieron entender que solamente deberíamos ser operadores de programas, de cumplir con objetivos, de cumplir con las metas de nuestro programa escolar de mejora. Y entonces dice, la primera se refiere a las limitaciones estructurales y políticas de las instituciones educativas, mientras que la segunda implica una crisis de crecimiento profesional donde los individuos no desarrollan plenamente su potencial crítico y emancipatorio. Entonces leemos para desarrollar nuestro potencial crítico y emancipatorio. En un mundo dominado por el neoliberalismo, donde las relaciones de poder y explotación están intrínsecamente ligadas a las estructuras económicas, leer críticamente es un medio para desafiar y cambiar esas estructuras, esos sistemas de opresión que a veces, a lo mejor hasta nuestro colega director, nuestro colega supervisor nos impone, porque dicen, así es la norma, y antepone la norma a su colega docente. En razón a ello, la lectura crítica de la realidad, porque ya no solamente va a ser lectura de la realidad, es lectura crítica de la realidad, es la pronunciación del mundo que se nos ha ocultado. Es dar a conocer eso que no está explícito, pero que está ahí oculto, es develar esos secretos. Y leer, por eso leer críticamente es descifrar lo que no se ve. Como cuenta esta anécdota, si vemos una bandera ondeando, el maestro pregunta a sus alumnos, ¿qué ven? Algunos dicen la bandera moviéndose, pero otros dicen el viento que la agita. Y entonces hay que leer críticamente para que cuando veamos una bandera ondeando, veamos que hay un viento que la está agitando y no ver solamente la bandera. Porque como nos decía Rubén Alves, otro de los grandes pedagogos brasileños, leer es ver más allá de lo que se presenta. Porque educar no es enseñar matemáticas, física, química, geografía. Educar es enseñar a ver. Y eso implica el leer. Ver aquello que está oculto o que no está tácitamente explícito. En tal sentido, ¿no?, en tal sentido la lectura, como rescatando nuevamente a Iván Illich, la lectura es una acción moral y cultural, una clave importante. Pero para poder llevar a cabo todo este proceso de acción moral y cultural, pues entonces debemos reconocer que la lectura crítica
es un despertar de la conciencia social y política. Y ahí está toda la bibliografía de Paulo Freire. No hay vuelta de hoja. Ahí está la clave. Porque nos permite actuar políticamente a medida que aprendemos a leer y a interpretar la realidad. Leemos para interpretar realidades y entonces actuar políticamente. Como nos decía Freire, más allá de la simple decodificación de letras y palabras, nos involucra como participantes a la reflexión y discusión de temas relevantes para la comunidad. Por tanto, la lectura crítica implica desarrollar esta racionalidad también crítica emancipatoria. Leemos para liberarnos, lo que significa entonces inclusive emanciparnos de nuestra racionalidad, de la forma como pensamos y actuamos, para abatir la cultura del silencio que niega la libre expresión y que es esencial para construir una cultura de la liberación, o como diría en términos educativos Paulo Freire, una pedagogía de la liberación. Y lo mostró Paulo Freire, la lectura de la realidad, pero una lectura crítica de la realidad es saber leer textos y contextos. Y en esta máxima o en esta frase importante que muchos socializamos todos los días, jamás acepté que la práctica educativa debiera limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debe incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo. Y esa es la lectura crítica de la realidad. O como diría Tagore, la realidad textual es el vergel de las palabras y nosotros seremos sus jardineros y podemos asumirnos como fieles o infieles. Fiel al cuidado del jardín o infiel al cuidado del jardín. Entonces habría que ver, si hacemos una lectura crítica de la realidad, ¿estamos siendo fieles a esa realidad o estamos siendo infieles? ¿Cuál es nuestro posicionamiento? Porque ya también lo manejaba Freire. Nuestra práctica no puede ser neutral. Exige de nosotros un posicionamiento. Y esto implica entonces definir desde dónde nos posicionamos para hacer lectura, porque cada uno de nosotros puede tener un posicionamiento concreto que se le haya a lo mejor ideológicamente manejado o que haya construido por sí mismo. Y entonces para leer lo primero es el criterio, desde dónde vamos a leer.